Soy Juan Ramón Liébana, secretario de Asociaciones de la Federación de Empresas de La Rioja, y en esta píldora vamos a informar sobre cómo afrontar la contratación pública en el sector cultural. La contratación pública artística se refiere a ese proceso mediante el cual las administraciones públicas y los organismos del sector público adquieren bienes, servicios y suministros relacionados con la arte, el patrimonio, los espectáculos, la cultura en general, como actuaciones musicales, obras de teatro, espectáculos, exposiciones, etc. Y en España esta contratación pública se rige con carácter general con la Ley de Contratos del Sector Público. El problema que plantea la contratación pública en el ámbito cultural pues, es que choca esta ley con las necesidades del sector, con la realidad del sector. La creación artística funciona pues, con calendarios muy ajustados, funciona con exclusividades, con cachés, con riders, con hospitality, acuerdos que requieren mucha rapidez y que en muchas ocasiones chocan con el modo de proceder de la administración, que suele ser mucho más formalista, y esto deviene en muchos más retrasos. Ese encuentro entre la lógica de la cultura y del derecho administrativo pues genera que en muchas ocasiones surjan dudas, surjan problemas a la hora de contratar, y en este pequeño vídeo queremos informaros de las 4 o 5 cuestiones que hay que tener en cuenta tanto por parte de la administración como por parte de la empresa y los profesionales de la industria para que la colaboración público-privada sea realmente efectiva. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que los contratos que rigen la contratación pública en el sector cultural, así dicho, la preparación y adjudicación del contrato sí que se rige por la Ley de Contratos del Sector Público, pero la ejecución del contrato se rige por derecho privado, tiene naturaleza privada. ¿Y qué supone eso? Supone que existe un mayor margen de flexibilidad por parte de la administración para encajar todas las condiciones que son habituales en la contratación cultural. Por ejemplo, anticipos, por ejemplo, cláusulas de cancelación, cláusulas de exclusividad. Todas esas cuestiones se pueden incorporar en el contrato, pero tiene que tenerse en cuenta que esa flexibilidad que es necesaria dentro de la industria cultural exige que los contratos estén especialmente bien redactados para cumplir esas finalidades. La segunda cuestión a tener en cuenta es que la exclusividad que en muchas ocasiones se exigen en la industria cultural no implica que se pueda utilizar sin más el contrato negociado sin publicidad. Un contrato negociado sin publicidad que la ley pública lo regula con carácter muy residual. Un artista, por el hecho de ser artista, no es única, ni un evento cultural, por el hecho de ser un evento cultural, pues es cultural o es de calidad. Con eso no basta. La administración tiene que acreditar la existencia de efectivamente una verdadera, una auténtica exclusividad. Es decir, que solamente un operador económico puede operar en el mercado, solamente esta persona o esta determinada empresa puede ejecutar este determinado contrato. Y para eso lo mejor es que esa exclusividad esté documentada, y eso no basta solo con un certificado del propio adjudicatario, hay que justificarlo más documentalmente durante la licitación. Por eso, en un mercado donde intervienen pues, los representantes, la agencia, la empresa de booking, un montón de players, es necesario identificar correctamente cuál es la exclusividad que requiere este contrato. Además, hay que tener en cuenta que dentro de la industria cultural, pues estamos hablando de programas culturales, estamos hablando de la organización de festivales, la organización de concursos, la organización de fiestas patronales. Todo ese tipo de eventos suponen un conjunto indeterminado de contratos. Lo que no puede ocurrir tampoco es que se pretenda el fraccionamiento del contrato. Es una cuestión que los tribunales sí que controlan mucho. El riesgo que existe aquí es que se tramiten muchos contratos independientes con una única finalidad. Aquí habría que estar a la unidad de ejecución, pero no se pueden fraccionar en 1000 los contratos porque nos interesen más o menos. En eso hay que tener cuidado.
Y otra cuestión a tener en cuenta es que el valor del contrato público va mucho más allá del caché que tengamos para contratar o el caché que pida el artista que queramos contratar. En ese sentido, hay que tener en cuenta en el valor estimado del contrato no solamente el valor del artista, sino también los costes de producción, los costes de servicios técnicos, los costes de riders, los costes de hospitality, los ingresos que contractualmente podamos quedarnos o no podamos quedarnos por venta de entradas. Todo ese tipo de cuestiones hay que incluirlos, negociarlos primero e incluirlos bien en el contrato público para que luego no haya problema. Y la última cuestión es que en el derecho administrativo de contratos se aparta de la norma en los pagos en el sector cultural. El sector cultural normalmente trabaja con anticipos para reservar fechas, para pagar servicios previos de actuación, para cláusulas específicas de confidencialidad o de cancelación o lo que sea. Y esto choca con el derecho administrativo. Estas normas, en tanto en cuanto la ejecución de estos contratos sí se rigen por el derecho privado, pueden llegar a hacerse compatibles con el derecho administrativo, sí, pero tienen que estar bien justificadas y bien incluidas y redactadas en esos contratos. Con lo cual, lo importante es que la contratación pública tiene unas reglas propias muy rígidas que responden a la singularidad de la contratación pública, y hay que diseñar esos contratos de manera que recojan también las necesidades del sector cultural a la que van dirigidas. De ahí que es necesario que también las administraciones públicas conozcan la realidad del sector para que esa colaboración pública fructifique. Por eso, desde las asociaciones que integran la FER y desde las propias empresas y profesionales del sector de la cultura, tenemos que hacer entender a las administraciones públicas que gestionar la cultura desde el sector público implica tener en cuenta también la realidad del sector y no solamente la normativa de contratación pública. Espero haber hecho una pequeña exposición de las principales necesidades que tiene el sector y que os sirva de ayuda. Para cualquier duda, por supuesto, nos tenéis el Departamento de Asesoría de la FER y a todos los trabajadores de la FER para lo que podamos ayudar. Muchas gracias.